Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todos los rumores que salieron tras la estadía que tuvieron nuestros chicos en Europa. Así que comencemos de una vez con el video. El 12 de junio, nuestro Yibo apareció en la portada de la revista Elle para la edición del mes de julio 2024. Tras este anuncio, la marca nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas para esta edición, como también nos compartieron un video promocional para anunciar su nueva edición. El 13 de junio nuestro Yibo estuvo en el circuito de Zhuhai realizando algunas pruebas a su nuevo automóvil que fue diseñado por la marca Evisu. Durante las prácticas que estuvo realizando Yibo se publicó un comunicado por parte de la compañía Yehua en donde mencionaron que una persona había ingresado al circuito para intentar tomar algunas fotografías a Yibo mientras él se encontraba practicando, lo cual estaba totalmente prohibido, ya que dicha zona es peligrosa no solo para las personas que se encuentran cerca de la pista, sino también para los corredores, ya que ellos al estar manejando a una gran velocidad no podrán frenar a tiempo si ven a una persona dentro del circuito, lo cual generaría de que el conductor pierde el control de su automóvil y termina ocasionando algún accidente. Ante esto, la compañía mencionó que si se llega a ocurrir un accidente ocasionado por este tipo de comportamientos, tanto la compañía como Yibo no se harán responsables de los daños ocasionados, así que pidieron a las personas mantenerse alejadas de las zonas restringidas del circuito. Después de varias horas de práctica, tanto la marca Evisu como Yibo Oficial nos compartieron algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante el circuito de Zhuhai, como también nos compartieron un video de lo que fueron las prácticas de Yibo con su nuevo automóvil. Nuestro Yibo también nos compartió algunas fotografías en su cuenta de Instagram de su nuevo automóvil, en donde colocó algunos emojis de caracoles. Tras esto, muchos fans sacaron algunas teorías sobre la publicación que hizo Yibo. Algunas creen que el nuevo automóvil de Yibo está inspirado en la película Turbo y por el mensaje que hay detrás de esta película, el cual menciona lo siguiente: no importa cuán grande sea tu sueño, nunca es demasiado grande, y no importa cuán pequeño sea el soñador, tú nunca eres demasiado pequeño.
Otras fans creen que la descripción que colocó Yibo hace referencia a una canción llamada Caracol del cantante Hai Chao. La canción trata sobre la lucha por alcanzar tus sueños. El 16 de junio nuestro Yibo llegó a la alfombra roja de los premios de cine de la noche de Weibo 2024, en donde lució un increíble atuendo de noche, que en su mayoría eran de la marca Chanel. También usó otro atuendo, pero esta vez durante la entrega de premios. Durante el evento, nuestro Yibo fue llamado para subir al escenario y recibir su premio a Mejor Cineasta Revelación del Año junto al director de la película de Unidad de Policía Formada. 刘伟强、王一博登台领取荣誉。突破是我们每一个电影人的追求，以不断精进的表演、类型丰富的作品说话，打破自我天花板。有请荣誉见证嘉宾，微博娱乐副总裁陈春为年度突破电影人刘伟强、王一博。感谢微博，感谢电影，然后谢谢大家。好。 来了，那我们也不妨再互动一下，能不能还原一下？ Después de que terminara el evento, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas para el evento, como también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento. En junio, Yibo viajó hacia París para estar presente en la Semana de la Moda representando a la marca Loewe. La marca anunció a Yibo como su nuevo portavoz el mismo día en que viajó hacia París. Al día siguiente, el 22 de junio, Yibo estuvo presente en el desfile de modas de la marca Loewe, donde lució un atuendo que en su mayoría eran de dicha marca. Durante este evento, nuestro Yibo estuvo acompañado por Sidney Toledano, expresidente y asesor del grupo Fashion. También estuvo el CEO de la marca Loewe, la señora Pascale. También estuvo la editora de la revista Vogue, Anna Wintour, y el actor canadiense Dan Levy. Después de que terminara el evento, Yibo Oficial nos compartió varias fotografías que fueron tomadas para el evento, como también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo. 无谓的金钱，许下了诺言。Nuestro Yibo también nos compartió algunas fotografías por su cuenta de Instagram de lo que fue el desfile de modas de la marca Loewe. Algunas revistas de modas también hablaron sobre la presencia que tuvo Yibo en el desfile de modas de la marca Loewe. El 28 de junio, Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante los ensayos que tuvo Yibo para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Shanghái. También nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la revista Elle.
的世界，终究有一点不同。 El 12 de junio, un usuario de Weibo publicó unas disculpas públicas hacia Shang en donde menciona que ha eliminado todos los comentarios que ha realizado en su contra que llegaron a afectar gravemente su imagen y que de hoy en adelante no volverá a realizar este tipo de actos en contra de él y que estará dispuesto a asumir todas las responsabilidades legales si es necesario. También recomendó a las personas a no realizar comentarios negativos en contra de otras personas, ya que el internet no es un lugar fuera de ley. Según algunas informaciones, este usuario ya había realizado comentarios de odio en contra de Shang y en contra de otros artistas, y esta cuenta pertenecería a una cuenta Mototietie. El 14 de junio, el estudio de Shang nos compartió un video donde nos muestran el pequeño paseo que tuvo Shang durante su visita a su ciudad natal Chongqing. El video es un poco largo, así que debajo del video les dejaré el link para que puedan ver el video completo. Tras la publicación de este video, el estudio nos compartió algunas fotografías de Shang que fueron tomadas durante su pequeño paseo. El 15 de junio, Shang fue visto junto a su mamá visitando el Palacio de Versalles en París. El viaje que realizó Shang hacia París no fue para asistir a algún desfile, sino más bien para pasar unas vacaciones junto a su familia, cumpliendo así uno de sus sueños, ya que durante una entrevista que tuvo en el 2019, él mencionó que deseaba llevar a sus padres de vacaciones a Europa, y después de un largo tiempo, nuestro Shang por fin pudo cumplir ese sueño. El primer día de la llegada de Shang a París lo vimos no solo visitando el Palacio de Versalles, sino también realizando algunas compras junto a su mamá. Después de ese día no se volvió a ver a Shang, hasta que al día siguiente nuestro Shang nos compartió algunas fotografías de él junto a su familia, mostrándonos un poquito de sus vacaciones, en donde aprovechó para desearles a todos un feliz Día del Padre. El 17 de junio comenzó a salir un rumor donde mencionan de que al parecer Shang trabajará en una nueva película después de que terminen las grabaciones de la película que está pronto a comenzar con sus grabaciones. Esta nueva película se llama Mi Respuesta y será dirigida por el director Wen Xi-wang, y la película tratará sobre un crimen en donde un fiscal llamado Wu Yamei tratará de buscar al culpable y llevarlo ante los tribunales. Hasta ahora no hay mucha información sobre esta película, pero se dice de que Shang interpretará al personaje principal, así que lo mejor será esperar al anuncio oficial. Ahora comencemos con todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Tras las fotografías que nos compartió Yibo Oficial de los ensayos que tuvo Didi en el circuito de Zhuhai, vimos que en una de las fotografías se logra ver una caja de regalos que pertenece a la marca Benchi, que es una marca de chocolates. Anteriormente la marca Tots estuvo dando estas cajas como regalo por el Festival del Bote del Dragón, y según rumores se cree que la marca Tots le envió esta caja también a Didi, ya que en una de las publicaciones que hizo Gege recientemente para celebrar el Festival del Bote del Dragón, vimos que nos compartió un arreglo floral que le dio la marca por el Festival del Bote del Dragón, pero no nos mostró el regalo completo que le hizo la marca, ya que Gege siempre nos muestra el regalo completo que le hace la marca Tots, así que se cree que la marca le pudo haber enviado uno también a Didi, pero como en ese momento Didi se encontraba en París, decidieron esperar a su regreso para hacerle la entrega de la caja, y como Didi se fue directamente al circuito de Zhuhai después de su viaje a París, la marca le hizo la entrega en el circuito. Es por eso que se cree que la caja fue un regalo que le dio la marca Tots. Dentro del video que nos compartió el estudio de Gege del paseo que tuvo en su ciudad natal, vimos que Gege estuvo usando un pantalón corto de la marca Isla de Piedra. Esta es la primera vez que vemos a Gege usar esta marca, pero a quien sí le hemos visto usar en varias ocasiones esta marca es a Didi. Es más, durante esos días en que Gege fue visto usando esta marca, Didi también apareció en el aeropuerto usando una camisa de dicha marca. Lo interesante de esto es que el parche donde se muestra la etiqueta de la marca se puede sacar con gran facilidad, y esto como lo sabemos, pues uno de los vestuarios que usó Didi para la película Unisolo fueron de esta marca, y Didi sacaba ese parche para que no se mostrara en la película, pero Gege decidió mostrarlo sin ningún problema. Al parecer ya tenemos a otra marca de vestuarios dentro del fandom.
Otro detalle que llamó nuestra atención en el video es que podemos ver que Gege tiene una cámara Ricoh GR3. Como sabemos anteriormente, Gege estuvo usando la cámara Leica, pero ahora lo vemos usando una cámara diferente. ¿Se acuerdan que en abril Didi había publicado una fotografía de un peluche que le regalaron cuando fue a la Universidad de Policías junto a todo el elenco de la película de Unidad de Policía Formada? Pues bien, en ese entonces se decía de que Didi había tomado esta fotografía con la cámara Ricoh GR3, ya que la calidad de la fotografía es la misma que toma dicha cámara, y ahora vemos a Gege tomando algunas fotografías con esta cámara. No sabemos si nuestros chicos usan las mismas cámaras o si la de Didi es diferente, pero que de la nada nuestros chicos hayan dejado de usar la cámara Leica para ahora usar al mismo tiempo la cámara Ricoh GR3 se nos hace muy sospechoso. Ahora comencemos con todos los caramelitos que salieron tras la publicación que hizo Gege de sus vacaciones familiares. Según rumores se dice que las 3 primeras fotografías que publicó Gege hacen referencia a Didi, ya que en cada una de ellas hay ciertos detalles que nos hacen entender que al parecer Gege quiso colocar a Didi en su publicación discretamente, así que analicemos cada una de estas fotografías. En la primera fotografía, Gege nos comparte un jardín que pertenece al Palacio de Versalles, en donde podemos apreciar algunas flores, entre ellas varias margaritas pequeñas. En algunas sesiones de fotos que han tenido nuestros chicos siempre hemos visto esta flor y pues se ha convertido en algo significativo dentro del fandom, ya que esta pequeña flor representa el amor oculto, el amor puro, la inocencia y la paz. Ahora veamos la segunda fotografía. Esta fotografía terminó causando mucha controversia, ya que algunas Xiaofexia trataron de lavar este caramelito, pero al final solo terminaron confirmando la información sobre el origen de esta fotografía. La fotografía que nos compartió Gege fue tomada en el restaurante Beef Bar, y en este restaurante te suelen entregar los platos con algunos estampados. En este caso, a Gege le tocó un plato que tenía el estampado de una nariz de cerdo. Como saben, dentro del fandom, tanto Gege como Didi tienen muchos apodos, con los cuales nos referimos a ellos. Uno de estos apodos que tiene Didi es de Cerdito, y ustedes se preguntarán por qué le decimos a Didi Cerdito. Pues este apodo se lo puso Gege, ya que durante las grabaciones de la serie de Untamed, Gege solía decirle a Didi Shushu, que significa cerdito. Es más, este apodo está tan presente en el fandom que nuestra hermana Roshan creó al personaje de Didi con una nariz de cerdo, y este personaje se llama Bobby. Algunas hermanas creen que Gege sí o sí quiso hacer referencia a Didi, ya que si él realmente no hubiera querido que lo involucren absolutamente en nada con Didi, hubiera esperado a que le sirvan su comida para recién tomarle una fotografía, pero él simplemente nos compartió el plato donde se muestra una nariz de cerdo que hace referencia a Didi. Ahora, en la tercera fotografía, Gege nos muestra la estatua de Venus. ¿Y por qué se dice que esta fotografía también hace referencia a Didi? Pues esto es porque durante la sesión de fotos que tuvieron nuestros chicos para la revista Bazar, Gege le dice a Didi Venus por el vestuario que estaba utilizando. Es por ello que muchas hermanas creen que Gege hizo referencia a Didi en estas 3 fotografías, y que al parecer Gege quería involucrar a Didi en su publicación como una forma de también tenerlo presente en su viaje familiar. Otros detalles que encontramos en la publicación de Gege es que en una de ellas Gege se encuentra tomándose una fotografía en una juguetería, y lo que llamó nuestra atención de esta fotografía es su celular, ya que en su celular tenía una funda con un tarjetero en color amarillo, y esta fotografía fue tomada a las 18 horas con 23 minutos, que significa Jibo Amor Shan en Kadian. Otro detalle más que encontramos en la fotografía es que el paisaje que nos muestra Gege junto a su familia pertenece a Suiza, y algunas hermanas mencionan que al parecer Didi fue quien le recomendó a Gege sobre este lugar, ya que algunas hermanas que están en Suiza o que han visitado este país mencionaron que hay otros lugares turísticos más conocidos, y que el lugar donde se tomó Gege su fotografía no es muy conocido por los turistas. Pero ¿saben quién sí estuvo en Suiza hace años? Pues nuestro Didi, y esto fue cuando estaba en Daidayop. Es por eso que algunas hermanas creen que Didi le recomendó a Gege para que conozca este lugar que no es muy conocido, para que vaya con su familia. 拍的有变化，但依旧能找到有红顶带烟囱和小窗户的房子，还有绿色的这条阿勒河和远处的阿尔卑斯山脉。所以说，哥哥带家人去了弟弟当年去的地方也就罢了，还非得高度还原弟弟拍的照片，生怕我们发现不了呗。拜托，这没。Ahora vamos a hablar sobre todo lo que pasó con nuestros chicos en Europa. Como saben, desde el 15 de junio Gege estuvo en París junto a su familia. Anteriormente se decía que él estaba viajando a París para asistir al desfile de modas representando a una de sus marcas, pero después
descubrimos que fue hacia París para pasar unas vacaciones junto a su familia. Al día siguiente, Gege nos compartió algunas fotografías donde descubrimos que él se encontraba en Suiza, pero después de ese día nadie sabía en dónde se encontraba Gege, ya que no había ninguna publicación de su parte para saber dónde se encontraba exactamente, pero algunas fans realizaron varias publicaciones comentando de que se habían encontrado con Gege y su familia en algunos lugares de Suiza, y que algunas de ellas hasta lograron saludar a Gege. No sabemos si realmente todo lo que comentaron las fans es cierto o no, ya que no había alguna prueba que confirmara sus versiones. Estas publicaciones se detuvieron cuando Didi llegó a París, lo cual fue raro ya que nadie se había topado con Gege ni con su familia desde que Didi llegó a París. El día en que Didi llegó fue el 21 de junio por la mañana, y por la noche de ese mismo día Didi fue visto en un restaurante junto a su personal de trabajo. Luego de eso no supimos nada de Didi ni de Gege hasta que al día siguiente Didi fue visto en el desfile de modas. Muchos pensábamos de que Didi se iba a quedar más días en París, pero terminó viajando horas después de que terminara el desfile, llegando el 23 de junio a China, pero para sorpresa de todas nosotras, Gege llegó ese mismo día a China, pero con la diferencia de 3 horas, y la información que obtuvimos fue que Gege había tomado un vuelo desde Marsella para volver a China, y no desde París como lo hizo Didi. Es por ello que no se le vio a Gege en el aeropuerto de París. Ahora, según algunas hermanas tortugas, mencionan de que al parecer Gege y Didi se habrían encontrado el 21 de junio, ya que desde ese día se dejaron de publicar alguna información sobre el paradero de Gege. También mencionaron que Gege pudo haber estado hospedado en el hotel de Didi hasta el día 22 y que él había salido horas antes para viajar hasta Marsella, ya que desde París hasta esa ciudad son 3 horas de diferencia si se va a tren. Algunas creen que nuestros chicos solo estuvieron juntos el 21 y que Gege se fue con su familia a Marsella por la noche y que por eso Didi se fue a cenar con su personal y ya el 22 Gege viajó desde esa ciudad hasta China. Ahora, muchas de nosotras estamos esperando a que Gege publique algunas fotografías de sus vacaciones, ya que según un fotógrafo que logró toparse con Gege mencionó que él estuvo teniendo una sesión de fotos en Francia el día 20, y si eso es cierto, posiblemente Gege nos va a compartir algunas fotografías y ahí podremos tener más información sobre el supuesto encuentro que tuvieron nuestros chicos en París, ya que algunas tortugas tratarán de conectar toda la información que salieron sobre la ubicación de Gege para confirmar si todo lo que mencionaban las fans sobre el paradero de Gege era cierto. El 22 de junio se cumplieron 1823 días desde que se transmitió la serie Don't Tame, y algo que llamó nuestra atención de ese día es que la publicación que realizó Jibo oficial de la sesión de fotos que tuvo Didi para el desfile de modas fue la publicación número 1823. Algunas hermanas creen que tal vez por eso Jibo oficial no estuvo realizando muchas publicaciones para que el día 22 de junio la publicación que vayan a realizar sea la publicación número 1823 como una forma de celebrarlo, más que todo por el significado que tiene el número, que como les mencioné más antes, el número significa Jibo Amor Shang. El 27 de junio se cumplieron 5 años desde el día en que se transmitió el primer episodio de la serie Don't Tame, y para celebrar este día se publicó un BTS de la serie que ha sido liberado, donde confirmamos otra vez que Didi sí era celoso con Gege, y esta vez nosotras no lo decimos porque creemos que es así, sino que también la actriz Mensi Yi nos confirma esto. En este BTS solo se escucha lo que hablan nuestros chicos y la actriz Mensi Yi. Tanto Gege como la actriz estaban ensayando la escena en donde Wei-jin sujeta la mano de Wen-kin, pero después Gege tiene que soltar la mano de la actriz para que recién Didi pueda decir sus líneas, pero durante el ensayo Didi se adelanta y comienza a decir sus líneas cuando Gege aún tenía sujetada la mano de la actriz. Es por ello que en el audio Didi menciona que se adelantó en sus líneas, y tanto Gege como la actriz le dicen a Didi de que dijo muy temprano sus líneas, y al parecer la actriz se dio cuenta de que Didi dijo muy rápido sus líneas para que Gege le soltara su mano, ya que la actriz le dice a Didi de que estaban actuando y que seguramente lo hizo porque Didi no estaba contento de que Gege le tenga sujetada de su mano, y Gege al escuchar lo que dice la actriz le dice sí claro, y Didi comienza a defenderse y le dice a la actriz que en ese momento no lo estaba, y la actriz le dice de que entonces lo estaba cuando Gege le tenía sujetada. Al final Gege solo les dice de que todo eso era gracioso. La actriz también shippeaba a nuestros chicos y de eso no tengo duda. 好，已经在这了啊！来，我们从后面接一下，那个站已经在这里了。他可能单纯的看我们拉力跑的不爽。我看一下。啊，对哦，没有，现在没有。那你什么时候有？笑死我！好。
El actor Yu Bin, el actor Hwang Si-tae y el actor Xu Sang-hee celebraron este día compartiéndonos algunos videos. El actor Xu Sang-hee publicó un video utilizando el hashtag que fue creado para celebrar este 5º aniversario, que por cierto este hashtag se volvió tendencia durante todo el día. El actor Hwang Si-tae realizó un en vivo en donde cantó una de las canciones de la serie Don't Tame, el cual es la canción Cheesy, que es el tema principal del personaje de Wen-ning. En su en vivo también se puso una cinta en la frente como si estuviera interpretando a su personaje de Lan Qiren. Por otro lado, el actor Yu Bin publicó un video donde se encontraba en una de las cataratas que fueron utilizados para algunas escenas de la serie. También realizó un en vivo donde se encontraba en uno de los lugares que fueron utilizados para las escenas de la serie, en donde también se encontró con algunas tortugas que habían ido hasta ese lugar para celebrar el aniversario de la serie. Y nuestras hermanas no desaprovecharon la oportunidad de tomarse algunas fotografías junto al actor. Y hablando de nuestras hermanas tortugas, otro grupo de hermanas se fueron hasta las montañas que también habían sido utilizadas para algunas escenas de la serie y nos compartieron este bonito video. El 14 de junio, una hermana tortuga realizó una bonita actividad para algunos estudiantes con discapacidad auditiva. Ella alquiló una sala de cine para emitir la película de Unidad de Policía Formada para que estos estudiantes fueran a ver la película completamente gratis. También llevó algunos artículos de Lishan que fueron entregados como regalos a cada uno de los estudiantes. El 26 de junio nuestros chicos aparecieron en la portada de una revista japonesa donde seleccionaron los mejores dramas televisivos de época china 2024. Nuestros chicos aparecieron representando a sus series. Jibo apareció con la serie de Guerra de Fe y nuestro Shang apareció con la serie de La Promesa Más Larga. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.